Buenas compañeros, compañeras. Soy Joaquín Moreno, el ayudante de métodos de optimización, y el día de hoy vamos a ir a repasar un ejercicio que va a hacer el profesor en clase, el cual sirve para resolver el método de transporte vía método simplex. Bueno, Algo que les quiero aclarar, que simplemente vamos a ver la última iteración para repasarla, pero con una pequeña diferencia. Se las quiero enseñar de una forma distinta, eh, un poco menos tediosa, que si se la justifican como corresponde al profesor, se las va a aceptar. Les explico. Esta quizás es una forma un poco más visual, pero así es como va. Eh, Como pueden ver, aquí ya tenemos unas variables ya básicas. Esto ya está avanzado. Lo que sí, este se inició con el método noroeste, para que sepan. Y aquí ya tenemos el, el avance donde tenemos las respectivas variables básicas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, tenemos que obtener las U sub i y las V sub j. Y estas las vamos a ir obteniendo aquí, U sub i y V sub j. ¿Cómo se obtienen estas? Eh, es muy simple. Estas se tienen que obtener cada vez que se aplica un circuito. Cada vez que entra y sale una variable, hay que volver a obtener las U y las V. Esta en clase vieron que tenía una fórmula que C tiene que ser igual a U más B. C son estos números que están aquí en círculos, que corresponden a los costos en este caso, y la suma de 6, por ejemplo, tiene que ser la suma de U y B, respectivamente. Algo que deben tener siempre en cuenta es que esto, lo que vamos a calcular, la U y las V, es netamente para las variables básicas. ¿Qué quiere decir variables básicas? Donde tenemos en las casillas donde tenemos dígitos azul. Por ejemplo, en x11, x12, x21 y así sucesivamente. Para ustedes les van a pedir pueden que le pidan dos métodos distintos, el método Vogel o la esquina noroeste. Si es esa elección, yo les recomiendo el método Vogel. ¿Por qué? Porque esto se pueden obtener de forma mucho más rápida la solución final a través del método Vogel. ¿Qué quiero decir con ello? Menos iteraciones. Sobre todo si es que tienen un examen donde les dan 3 horas, hacer menos iteraciones es un gran alivio. Bueno, empezamos. ¿Cómo calcular las U y las V? Ustedes van a tener que escoger alguna U o alguna V donde le van a tener que dar el valor 0. ¿Qué les recomiendo yo? Por ejemplo, si en la U1 tuviéramos un caso hipotético donde x1, x2, o sea, x11, x12 y x13 fueran variables básicas, yo les recomendaría que esta sea la que den 0. ¿Por qué? Porque como la suma entre U y V tiene que dar, por ejemplo, en x11 tiene que dar 8, es decir que si aquí da 0, este sí o sí va a tener que ser 8. Para este caso, si aquí da 0, sí o sí este tiene que ser 6. Y así sucesivamente con todas las variables básicas que se encuentren en la misma fila. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este caso? Al, al primero le vamos a dar eh, ¿cómo se llama? Vamos a darle a la U1 valor 0 y tenemos que ver cuánto nos falta para llegar a 8.
sería en este caso 8. Bien. Esta fórmula o esta forma de resolver el ejercicio es mucho más así como, bueno, no sé si suena, pero es mucho más rápida debido a que no tienen que ir escribiendo todo, simplemente tienen que estar muy atentos a las diferencias de qué le falta a este para llegar a esto y así sucesivamente. Simplemente es identificar la diferencia para llegar a tal número, que en este caso nuestro tal número siempre va a ser el número en círculo de las variables básicas. Vamos a x12, nuestra segunda variable básica. Si sabemos que u1 equivale a 1, nuestra variable, o sea, nuestra v o b va a tener que ser 6, porque 0 más 6 da 6. Recuerden que siempre la intersección de u y b en las variables básicas nos tiene que dar este monto, el monto en círculo, siempre. Vamos ahora, por ejemplo, ya tuvimos estas dos, tenemos una u y dos b, y ya teniendo eh, estas b, podemos obtener, por ejemplo, la diferencia entre de aquí a acá, de la U2 con B1. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que llegar a 9 y ¿cuánto tenemos? 8. Es decir, ¿cuánto nos falta? 1. Y aquí anotamos 1. Después podemos hacer lo mismo con este 6. Este 6 nos va a ayudar a calcular el U3. ¿Cómo lo hacemos? 6, tenemos 6 y tenemos que tener 9 en total. ¿Cuánto nos faltan? 3. 6 más 3, 9. Lo aplicamos acá. Y ahora nos faltan el B3 y B4. Lo bueno es que como tenemos U2 y U3, es lo que necesitamos para calcular ello. En X23 tenemos que llegar a 13 y tenemos solamente 1. ¿Cuánto nos falta? 12. Nos vamos para el, el X34. Tenemos que llegar a 5. Tenemos 3. ¿Cuánto nos falta? 2. Y de esta forma obtuvimos todas las U y las V correspondientes. Y si se dan cuenta fue todo esto de una forma mucho más rápida. Que si esto ustedes lo practican, que hagan un ejercicio de esta forma, se les va a hacer mucho más rápido. Bueno, una vez que ya tenemos esto listo, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que obtener, bueno, siempre tenemos que obtener nuestras zetas, es decir, 25 por 8, 10 por 6, 20 por 9. Eso tenemos que siempre calcularlo en ronda a ronda. Y la pregunta después de eso es óptima, y siempre la respuesta a eso va a ser, lo veremos, veremos. ¿Por qué veremos? Porque necesitamos siempre calcular las variables no básicas. Entonces, ¿qué les voy a decir? Siempre es bueno, o por lo menos lo que yo hago, es calcular primero las variables no básicas para, eh, para después saber de inmediato si es que es óptima o no. ¿Qué información nos da la variable no básicas? Las variables no básicas tienen que ser mayor o igual a 0. Es decir, que haya una variable básica menor a 0, eso nos da a entender que no es óptimo el ejercicio. Para tener todo más claro, las variables básicas son las casillas donde tenemos números azules y las no básicas son casillas donde no hay números. Bueno, primero que todo vamos a identificar lo que son nuestras variables no básicas, que en este caso sería x1, 3, x 2, 2, x, me faltó el x1, 4. Sorry chicos que en estos momentos donde estoy
no tengo impresora y es por eso que lo estoy haciendo así. X14, después nos vamos a X22, X24, X31 y X33. Esas son todas nuestras variables no básicas. X13, X14, X22, X24, X31 y X33. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ver si es óptimo o no. ¿Y cómo sabemos eso? La fórmula es C, C menos, abre paréntesis, la sumatoria de, o sea, la suma de U más V, cierre paréntesis. Y esto nos tiene que dar mayor o igual a 0. Ejemplo. Esto lo vamos a ver como una forma más visual. ¿Para qué? Para que no sea necesario escribir tantas fórmulas. ¿A qué vamos a llegar con eso? Que por ejemplo, sabemos que, bueno, siempre esto, recuerden chicos, siempre estos son intersecciones. Es decir, que 10 menos la suma de esta U, de la U que está acá, más esta V, tiene que ser mayor o menor a 0. Es decir, que aquí podemos ir haciendo los cálculos mucho más rápidos si tenemos esto claro. Podemos hacer los cálculos en la mente o simplemente con una calculadora, pero no va a ser necesario escribir todo, 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 todo. ¿Cómo sería en este caso? Sería que 10 menos 0 más 12. 0 más 12 es 12. Y 10 menos 12 nos da menos 2. Es decir, ya con que haya un número negativo, no es óptimo. Recuerden eso. Ahora, 9 menos la suma de 0 más 2. 9 menos 2 nos da 7. Vamos acá. 12 menos la suma de 6 más 1 nos da 7. 12 menos 7, 5. 7 menos la suma de 2 más 1. 2 más 1 nos da 3. 7 menos 3 nos da 4. 14 menos la suma de 8 más 3. 8 más 3 nos da 11 y 14 menos 11 nos da 3. Y finalmente nos vamos a esta. 16 menos la suma de 12 más 3. 12 más 3 nos da 15. Y 16 menos 15 nos da 1. Bueno, aquí tenemos solamente eh, una variable que nos dio negativa y que en este caso fue la variable x13. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser esta la variable que va a entrar. Y ahora hay que ver qué variable va a salir. Bueno, vamos a identificar de inmediato la variable con este círculo que va a entrar. Y para identificar qué variable tiene que salir, tenemos que hacer un circuito cerrado. ¿A qué voy con un circuito cerrado? Un circuito cerrado va a ser un circuito que va a pasar en todas las puntas del circuito. Va a ser un circuito de 4 puntas, donde la punta original va a ser la variable que entra, en este caso x13, y el resto de las puntas del circuito tienen que ser variables básicas, es decir, en este caso números que estén en azul. Bueno, ¿cómo podemos identificar un circuito? Por ejemplo, aquí es donde empezamos y nos podemos ir de aquí acá abajo. Perfecto. ¿Podemos ir a hacer ese movimiento? Sí. ¿Por qué? Porque estamos llegando a una variable básica. De aquí al primer movimiento. Después aquí tenemos dos opciones. Nos podemos ir para la izquierda o para la derecha.
En este caso, si nos vamos para la derecha, no nos sirve. ¿Por qué? Porque no hay una variable básica en esa celda, en la celda X24. Entonces, ¿qué significa? No podemos seguir el circuito para el lado izquierdo. Podemos revisar para el lado, perdón, nos podemos ir para el lado derecho. Y ahora podemos revisar para el lado izquierdo. En este caso sí pillamos una variable básica, así que sí nos podríamos ir para allá. Después en esto tenemos que ver si, bueno, sí o sí tenemos que ir para arriba. ¿Por qué? Para formar el circuito. Y hay que ver si es que tenemos una variable básica. En este caso sí lo tenemos. Y con esta volvemos al círculo de al medio. Vamos a borrar todo y lo vamos a hacer un poco más distintivo todo. Entonces, aquí empezamos, nos vamos para acá, nos vamos para acá, subimos y volvemos. Ahí tenemos el circuito. Y ahora, una vez que tenemos el circuito, tenemos que ver qué, o sea, ya sabemos qué variable entra, ya estamos identificando qué variable va a salir. ¿Qué variable va a salir? Y ahí la pregunta. Pero antes que todo, deben tener claro que aquí tenemos un cuadro. Muy mal el cuadro. Tenemos aquí un cuadro. Y en este punto estamos empezando acá. Y aquí va a iniciar, o sea, aquí va a entrar la variable, va a entrar una variable básica. Es decir, aquí esto va a sumar valor. O era una letra griega, creo que no me acuerdo el nombre, pero vamos a hablar de beta, por ejemplo. Aquí va a aumentar beta. Y siempre a los costados de esta va a disminuir. Y acá obviamente va a aumentar. Aquí voy a llegar con esto. Es que si acá aumenta, ¿qué quiere decir? Que acá y acá va a disminuir. Es decir, este aumenta, este disminuye, este aumenta, este disminuye y este aumenta. Por ejemplo, esta variable básica que está entre medio del circuito, esa no está afectada por nada. Esa variable va a seguir con su vida y va a seguir estando ahí esa variable básica. Solamente nos trabajamos con las esquinas del circuito. Teniendo esto claro, tenemos que ver cuánto va a aumentar. Y algo que deben tener siempre en consideración es lo que aumenta acá va a ser lo mismo que disminuye acá, lo mismo que aumenta acá y lo mismo que disminuye ahí. Entonces, una cosa que ustedes también deben tener claro es que al momento de disminuir, de restar a estos números en estas casillas, no nos puede dar un número negativo. ¿Qué quiero decir? Nos puede dar 0, pero menos 1 ya no es posible. Entonces, como aquí esta entra, una tiene que salir. Y por ejemplo puede salir el x11 y x23. Por ejemplo, para sacar x23, esta tendría que aumentar 30 y esta disminuir 30. Así esta queda en 0. Es decir, si esta quedaría en 30, esta quedaría en 0, esta aumentaría 30, quedaría en 50. Y aquí tenemos 25. Y 25 si disminuye en 30 nos quedaría menos 5, lo cual no es posible, no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta va a aumentar 25. ¿Por qué? Para que esta quede en 0. Es decir, si esta queda 25, esta nos va a quedar 5, esta nos va a quedar 45 y esta nos va a quedar 0. Y de esta forma podríamos verificar qué variable entra y qué variable sale. Ahora lo vamos a hacer aquí un poco más ordenado. Voy a traspasar las variables básicas de arriba hacia acá abajo.
Esta tenemos que quedó en 10, 25, 5, 45, 10 y 30. Cada vez que entra o sale una variable, hay que volver a calcular la u y la v, para que lo tengan presente. Muy bien. Ahora que ya tenemos todo esto calculado, o sea, una vez que ya tenemos las nuevas variables básicas, ¿qué nos queda? Obtener nuestras nuevas u y nuestras nuevas v. Lo vamos a hacer del mismo método que lo hicimos recién. Eh, Esto recuerden, practíquenlo. Si tienen dudas, chicos, de verdad, háblenme al WhatsApp. Yo no tengo ningún problema en responderles. Puede que esto se les haga un poco más enredado debido a que no estoy escribiendo los cálculos, sino los cálculos estamos viéndolos, solo viéndolos. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer que u1 sea 0. Si u1 es 0, recuerden, esto siempre se hace en base a las variables básicas, pero respecto al número chiquitito, por así decirlo, al costo. Si u1 es 0, aquí b2 va a tener que ser 6 y b3 va a tener que ser 10. Perfecto. Teniendo estos números, podemos calcular lo que es x23 y x32. Vamos a empezar con x23, que tenemos 10, pero tiene que ser un total de 13. Entonces, ¿qué significa? Aquí va a ser igual a 3. Después, podemos calcular este, que tenemos que es 6, pero tiene que ser un total de 9. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aumentar en 3. Ya teniendo todos los de un costado, podemos calcular esto y esto. Vamos con x21. Tenemos que es 9 y tenemos 3. ¿Cuánto falta? 6. 6 más 3, 9. Va a su 6. Y finalmente nos vamos al x34, que tenemos 3. ¿Y cuánto nos falta? 5 menos 3, nos faltan 2. Perfecto. Y de esta forma obtuvimos todas las u y las v. Recuerden, deben calcular la z nuevamente, es decir, el 10 por 6 más 25 por 10 más 45 por 9, que estas son la suma de las variables básicas, es decir, todas las casillas que tengan número. Continuando, ahora hay que ver si es que esto es óptimo o no es óptimo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Aló? Lo hacemos con las variables no básicas. Es decir, hay que obtener todas las variables no básicas. Para ello, primero que todo las vamos a identificar. Esta x11, por ejemplo, es una variable no básica. Nos vamos a x14, x22, x24, x31 y x33. Ahí tenemos todas nuestras variables no básicas. ¿Y qué tenemos que hacer? C menos, abre paréntesis, u más b, cierre paréntesis. ¿Qué significa esto? Lo mismo que ya calculamos recién, pero vamos a volver a hacerlo para ejercitar y ojalá entiendan bien esto de lo que les estoy enseñando. Y por último, chicos, si es que tienen que escribir todas las sumas, si es que entienden estos ejercicios, por así decirlo de otra forma, se les va a hacer mucho más fácil, simplemente se les va a hacer tedioso. Van a tener que escribir todo, sí, pero van a saber si lo tienen bueno o si lo tienen malo. Van a tener otra forma de comprobarlo, otra forma de verlo. Bueno, aquí vamos, recuerden siempre, donde interceptan las U y las V. Esas son donde tenemos que trabajar. Es decir, que 6 es 6 menos la suma de U más V, que en este caso sería U más V.
porque son los ejes que intersectan. Y 6 menos la suma de 0 más 6 es 6, eso nos da 0. Perfecto. 0 o mayor o igual a 0 nos sirve. Vamos a... perdón, me equivoqué. Eran las no básicas. Trolley. Vamos, ahora sí. Es x1, que sería 8 menos la suma de 0 más 6, que en este caso sería 8 menos 6, nos da 2. Perfecto. Vamos a esta, al x14, que es 9 menos la suma de 0 más 2, 9 menos 2, nos da 7. Perfecto. Nos vamos a x22, que es 12 menos la suma de 6 más 3. 6 más 3 nos da 9, 12 menos 9, ¿cuánto nos da? 3. Perfecto. Nos vamos a x24, donde 7 menos la suma de 2 más 3, 2 más 3 nos da 5, 7 menos 5, 2. Perfecto. Nos vamos a x31, que tenemos 14, menos 6 más 3, que esto es 9, 14 menos 9 nos da 5. Perfecto, suspenso. Y ahora nos toca 16 menos la suma de 10 más 3, que es 13. 16 menos 13 nos da 3. Perfecto, chicos. Y ahí, como pueden ver, todas nuestras variables no básicas nos dieron positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que es óptimo el ejercicio. Y ahora simplemente lo que tienen que hacer es tener Z, que sería la maximización de recursos en este caso, donde para abaratar costos de llevar desde las plantas a las respectivas ciudades, de las plantas a las ciudades. Y esto sería 10 por 6 más 25 por 10 más 45 por 9 y así sucesivamente con todas las variables básicas. Y así hemos terminado este ejercicio. Más que todo les quería presentar como una forma distinta de poder ver esto. Y ahora les quiero enseñar la magia de Vogel. Bueno, si recuerdan, este ejercicio fue el que dieron en clases y este ejercicio empezaron con el método noroeste y si no me equivoco, en clases se hicieron 3 o 4 iteraciones. Si se dan cuenta, 3 o 4 iteraciones es tedioso, sobre todo si escribes la fórmula una y otra vez, sales a la de C menos U más B, que los resultados y todo se hacen muy largo, que te equivocas en una, te equivocas en todo el ejercicio. Eso pasa cuando empiezas con la esquina noreste. Pero recuerda, muchas veces si les dan a escoger entre Vogel y noroeste, por favor háganlo con Vogel. ¿Por qué? Y ahora les muestro la razón. Este es el resultado final, al cabo de 3 iteraciones. Nosotros hicimos solo una, pero eran al cabo de 3 o 4, no estoy seguro. Les presento aquí el ejercicio original y lo vamos a desarrollar con Vogel. ¿Ok? Bueno, siempre primero que todo tienen que ver si está balanceado. Este ejercicio si está balanceado. Así que una cosa menos que hacer. ¿Y en qué consiste Vogel? Aquí tenemos los respectivos costes. Eh, bueno, si ustedes ya están claros con el método Vogel, no es necesario que lo vean en esta parte, pero sí es muy curioso lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, primero que todo para el Vogel, esto lo voy a hacer más rápido, digo que ya tienen una clase donde les explico todo más lento. Tenemos que identificar o sea, la diferencia entre los costos mínimos. Aquí 8 y 9 sería 1, luego 6 y 9 sería 3, 10 y 13 serían 3, 5 y 7 serían 2. Vamos aquí al costado. 6 y 8, 2. 7 y 9, 2. 5 y 9, 4. Nos quedamos con este, digo que es el número mayor
luego nos vamos al costo menor que es 5, nos quedamos aquí con 30, este se hace 0, aquí quedan 10, este se hace 0, así que se elimina. Perfecto. Ya, después como tenemos que volver a calcular nuevamente eh, estos dígitos, que la diferencia sería ahora entre 6 y 8, se mantienen 2, entre 9 y 12 este pasa a ser 3, luego entre 9 y 14 este pasa a ser 5, trabajamos de nuevo acá, esto siempre se mantiene, nos vamos al costo menor que sería este, tenemos 10 acá, perfecto, este pasa a ser 0, este 10, se elimina la columna 0, o sea, perdón, la fila 0. Como tenemos este, tenemos que calcular ahora de nuevo los de acá arriba, que la diferencia aquí sería 10 y 3, 13, 6 y 12 sería 6, 8, 9, 1, trabajamos con la columna número 2, vamos al el costo menor, tenemos que es 10 acá, este sería 10, pasa a ser acá 0, 25, perfecto, esta pasa a ser 0, así que eliminamos la columna número 2, eliminamos la columna número 2, así que tenemos que calcular de nuevo los de acá. 8 y 10 nos da 2, las penalizaciones, se me olvidó el nombre, me acabo de acordar, penalizaciones. 9 y 13, 4, nos quedamos con la mayor penalización, es en este caso el 4, nos vamos al costo menor que es 9 y tenemos aquí 45 y 50, nos quedamos con 45, este pasa a ser 0, este pasa a ser 5, eliminamos la cuenta, o sea la columna esa. Y bueno, aquí las diferencias tenemos que es 3, que es la única diferencia que tenemos. Trabajamos con el menor, que sería 10, 25 y 30. Tenemos 25, este queda en 5, este queda en 0. Eliminamos una fila más. Perfecto. Y ya no tenemos diferencia, sino lo único que tenemos es 0, o sea 0, claro. Y para poder terminar esto tiene que ser 5, para así eliminar esto acá, 0, 0. Y así eliminamos todas las filas y columnas. Y aquí ahora viene la magia. En el lápiz azul les voy a remarcar nuestras variables básicas. Y lo que quiero que se den cuenta, voy a sacarla. Uy, se movió la cámara. Lo que quiero que se den cuenta que, que me comparen las variables básicas que obtuvimos después de 4 iteraciones, empezando con el método noroeste, que serían 10, 25, 45, 5, 10 y 30. Y ahora comparen las que acabamos de calcular: 10, 25, 45, 5, 10 y 30. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que con el método Vogel logramos llegar de inmediato a la solución final sin necesidad de utilizar, por ejemplo, el método saltando a piedras o el método simplex, que fue que acabamos de realizar. ¿Qué es lo que quiero llegar? Una buena forma de comprobar es que desarrollen el ejercicio mediante el método Vogel, verifiquen las variables no básicas, existe la posibilidad de que sea óptima de inmediato o quizás tienen que hacer una y en el peor de los casos 2 iteraciones más, pero para corroborar sirve demasiado. O por último, para poder saber cuál es la respuesta, es muy bueno
y así después simplemente desarrollan el método noroeste si es que les piden en la prueba. Pero recuerden, siempre es mejor hacerlo con Vogels. Domínenlo bien porque así es mucho más rápido. Pues eso chicos, espero que hayan entendido. Sé que resolví esto un poco de forma más distinta, para algunos puede hacerse mucho más desordenado, para algunos sí se les puede acomodar, pero espero que les sirva pues chicos. Cualquier cosa me avisan, me hablan y eso, que les vaya bien en su prueba. Nos vemos.